Atha Yoga Anushasanam. Namaste. Bienvenidos a Desenreda el Hilo, un podcast para personas que quieren aplicar los Yoga Sutras a la práctica de yoga y a la vida de hoy. Disponible en línea en simple-yoga.org, donde también encuentras cursos de yoga, artículos, videos y meditaciones guiadas para enriquecer tu práctica. Soy Rubén Vázquez, tu compañero en este camino de exploración. En el episodio de hoy tenemos un resumen del capítulo 2 del Yoga Sutra, el capítulo acerca de la práctica. El título del capítulo 2 del Yoga Sutra es Sadhana. Sadhana tiene numerosos significados en sánscrito que incluyen medios, instrumento, avance, guiar bien, eficiente, efectivo, que conduce directamente a una meta, y adoración. Hacer es el tema de este capítulo, articulado en 7 secciones que incluyen acción yógica, sutras 1 y 2, aflicciones del 3 al 11, efectos 12, 13 y 14, sufrimiento del 15 al 17, conciencia y experiencias del 18 al 22, discernimiento del Sutra 23 al 27 y ramas del yoga del 28 al 55. El entusiasmo, la inteligencia y la humildad son los componentes de la acción yógica. Las acciones yógicas reducen las tensiones y aumentan la integración armoniosa. Las aflicciones resultan de no distinguir la diferencia fundamental entre quién eres y quién crees que eres, lo que te lleva a confundir la alegría con el sufrimiento y lo que es temporal con lo que es permanente. Esta confusión resulta en una identificación errónea. Como consecuencia, el sentido errado de sí mismo genera apegos y aversiones que crean un sentido de importancia personal. Luego, los apegos y la identificación con lo que es temporal se fortalecen, obstruyendo la perspectiva y la comprensión claras. Estas fuentes de tensión pueden manifestarse en diferentes grados. Una vez que las acciones yógicas disminuyen las aflicciones son neutralizadas soltando toda identificación. Cuando están activas, las aflicciones se neutralizan a través de la meditación. Las aflicciones almacenan impresiones en la memoria. Estas impresiones se convierten en semillas de acciones futuras que generarán placer y dolor en un ciclo sin fin. La persona sabia entiende que todas las experiencias eventualmente traerán sufrimiento. Así, el dolor futuro puede ser evitado. Confundir lo que se observa con quien observa es la fuente del sufrimiento. Lo que se observa es naturaleza, vida. En constante cambio y manifestándose en varias etapas, lo que se observa es todo aquello que puede sentirse. Quien observa, el vidente o testigo, por otro lado, es la conciencia pura, la conciencia que utiliza el cuerpo, la mente y las emociones como instrumentos para sentir. Cuando lo que se observa y quien observa se reúnen, las experiencias tienen lugar con potencial para reconocer el papel de cada uno. El discernimiento, saber la diferencia entre lo que se observa y quién observa, es el camino de la liberación. El discernimiento se desarrolla gradualmente al practicar las ramas del yoga para eliminar las ineficiencias, aumentar el conocimiento y, finalmente, encarnar la verdadera sabiduría. Se introducen las 5 primeras ramas del yoga. Primero, vivir con inteligencia que elimina toda tensión, yamas. Segundo,
Actuar con contento, que elimina todo forcejeo, niyamas. Tercero, cultivar la integración entre todos los sistemas del cuerpo, eliminando las ineficiencias físicas y mejorando la circulación de energía e inteligencia a través del cuerpo. Asana. Cuarto, profundizar la conciencia de la fuerza vital encarnada. Pranayama. El quinto paso lleva a dominar los sentidos y a dirigirlos hacia adentro. Pratyahara. Muchas gracias por escuchar. Espero que escuches el próximo episodio cuando continuaremos nuestra exploración con el capítulo 3, el capítulo acerca de la magnificencia. Por favor, recuerda que puedes encontrar más información y cursos de yoga, así como también artículos, videos y meditaciones guiadas en simple-yoga.org. Como siempre, apreciaría si pudieras compartir este podcast. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Namaste.